Dicen que la vida tiene momentos que marcan un antes y un después, instantes que cambian para siempre el rumbo del corazón. Jesulín de Ubrique, aquel torero que durante años hizo vibrar a España con su arte y su sonrisa, ha vivido muchos de esos momentos, pero ninguno tan profundo, tan íntimo y devastador como el día en que descubrió la verdad sobre su hija Julia Llaneiro. A sus años, Jesulín creía haberlo visto todo: el éxito, la fama, el cariño del público, las críticas, los aplausos y los silencios. Sin embargo, la vida, que nunca deja de sorprender, le tenía guardado un golpe que ni siquiera su fortaleza andaluza podía anticipar. Todo comenzó con una duda que se deslizó en su mente como una sombra discreta, casi imperceptible. Una frase escuchada al pasar, un rumor sin dueño, una mirada diferente. No le dio importancia al principio. En su interior estaba convencido de lo que sentía. Julia era su hija, su niña, su orgullo. La había visto nacer, crecer, reír. Había estado ahí en cada cumpleaños, en cada caída, en cada palabra que pronunciaba con inocencia. Pero las palabras, cuando se clavan, tienen la capacidad de hacer tambalear incluso las certezas más sólidas. Aquella duda comenzó a crecer en silencio sin pedir permiso. Y con ella, un miedo antiguo casi olvidado, el miedo a perder aquello que más amaba. Jesulín intentaba ahuyentarlo con su carácter alegre, con el humor que siempre lo había acompañado, pero en las noches, cuando el bullicio se apagaba, la soledad lo enfrentaba con su verdad. ¿Y si todo lo que creo no es real?, se preguntaba mientras miraba las fotos familiares. Había algo en la mirada de Julia que lo desarmaba, un brillo diferente, una dulzura que no sabía si era suya o venía de otro lugar. Durante semanas vivió atrapado entre el amor y la incertidumbre. No hablaba del tema con nadie, ni con su esposa, ni con sus amigos, ni con su familia. Era una carga demasiado pesada, una tormenta que prefería guardar en silencio. Pero el silencio, cuando duele, termina pidiendo salida. Y así, con el corazón encogido, decidió hacerse una prueba de ADN. No lo hizo por desconfianza ni por rencor, sino por necesidad. Necesitaba saber aunque le doliera. Quería mirar a su hija a los ojos, con la serenidad de quien conoce la verdad. El día que entregó la muestra, sus manos temblaban. Había enfrentado toros, había desafiado la muerte en la arena, pero nunca había sentido tanto miedo. Porque esta vez no estaba en juego su cuerpo, sino su alma. Durante los días de espera, el tiempo se volvió lento. Cada amanecer le traía una punzada de ansiedad, y cada noche era una batalla contra los pensamientos. Miraba a Julia con ternura y con culpa porque la duda lo estaba separando de ella, aunque ella no lo supiera. A veces, mientras la veía sonreír, pensaba: ¿y si al final descubro que no es mía, podré seguir queriéndola igual? Pero en el fondo sabía la respuesta. El amor que sentía por su hija no dependía de un papel, ni de una prueba, ni de la sangre. Era un amor construido día a día, en cada gesto, en cada abrazo, en cada sacrificio silencioso que solo los padres conocen. Sin embargo, el destino no siempre es compasivo. Una mañana cualquiera, el sobre llegó. Pequeño, discreto, casi inocente. Lo miró durante horas, incapaz de abrirlo. Sabía que al hacerlo nada volvería a ser igual. Finalmente, con la voz quebrada y el corazón latiendo con fuerza, lo abrió. Las letras estaban allí, frías, impersonales, científicas. Pero el mensaje era claro, demoledor, imposible de suavizar. Julia no compartía su ADN. En ese instante, el mundo se detuvo. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio profundo, un vacío que lo dejó sin aire. Sentía que todo su pasado se desmoronaba como un castillo de arena. Recordó el momento en que la sostuvo por primera vez, el llanto de su bebé, los años de ternura, los consejos, las risas. Todo seguía allí, pero a la vez parecía lejano, ajeno. Se levantó, caminó sin rumbo por la casa sin saber qué hacer. La tristeza lo invadió por completo. Había enfrentado muchas pérdidas en la vida, pero esta era diferente. Era la pérdida de una verdad que daba sentido a su existencia. Y sin embargo, en medio de ese dolor, algo dentro de él se negó a rendirse. Porque el amor que sentía por Julia no podía borrarse con un papel.
Ella seguía siendo su hija, la niña a la que había enseñado a montar en bicicleta, la que corría hacia él, con los brazos abiertos cuando llegaba a casa. No podía dejar que una prueba destruyera lo que habían construido. Pasaron los días y Jesulín decidió guardar silencio. No quería herir, no quería causar daño, pero el peso de la verdad era insoportable. Una tarde, mientras Julia estaba a su lado, sintió que debía hablar. «Hay algo que necesito contarte», dijo con voz temblorosa. Julia lo miró sin entender la gravedad de lo que estaba a punto de escuchar. Él respiró hondo y con lágrimas en los ojos le confesó lo que había descubierto. Por un momento, el mundo pareció detenerse otra vez. Julia quedó en silencio, confundida, con los ojos húmedos. Papá le dijo al fin: «No importa lo que diga una prueba. Tú eres mi padre. Lo has sido siempre». Aquellas palabras lo atravesaron como una caricia. Y fue entonces cuando Jesulín comprendió que el amor verdadero no conoce fronteras ni biológicas ni humanas. Ese día no perdió a una hija. La ganó de nuevo en un lazo aún más fuerte, más sincero, más profundo. Con el tiempo aprendió a vivir con la verdad sin dejar que lo destruyera. La vida siguió su curso y aunque los medios de comunicación no tardaron en enterarse, él decidió mantenerse al margen. Ya no necesitaba explicaciones ni defensas. Su conciencia estaba tranquila. Había amado, había dado todo, y eso nadie podía quitárselo. Los años pasaron y con ellos llegó una paz nueva, una sabiduría que solo el tiempo otorga. Hoy Jesulín mira atrás y recuerda aquel capítulo no con rabia sino con serenidad. Sabe que el destino tiene formas misteriosas de poner a prueba a los hombres, y que a veces el dolor es la puerta hacia una comprensión más grande. En sus paseos por el campo mientras el sol se pone sobre los olivares, piensa en Julia y sonríe. No hay ADN que mida el amor, se dice a sí mismo. Porque ser padre no es una cuestión de biología, sino de entrega de presencia de corazón, y él pese a todo lo ha sido en cada minuto de su vida. Julia, por su parte, también ha aprendido. Ha comprendido que la verdad no borra el amor, sino que lo purifica. Hoy su relación con Jesulín es más fuerte que nunca. No necesitan palabras, se entienden con una mirada, con un gesto, con un abrazo. A veces cuando se reúnen en familia y alguien menciona el pasado, ambos se miran y sonríen con complicidad. Saben que han superado algo que muy pocos podrían soportar. La gente podrá hablar, inventar, especular, pero ellos saben la verdad, su unión no depende de la sangre, sino del alma. Jesulín, con el paso de los años, se ha convertido en un hombre más sereno, más humano, más consciente de lo que realmente importa. La fama, los aplausos, los titulares, todo eso quedó atrás. Lo que permanece es el amor que ha dado, el cariño que ha sembrado, la familia que ha formado. Porque al final, cuando la vida se apaga, lo único que queda es eso, lo que amamos y a quienes amamos. En su corazón, Julia siempre será su hija, y esa certeza es suficiente para vivir en paz. Muchos aún se preguntan qué descubrió exactamente Jesulín sobre Julia Llaneiro. La respuesta está ahí en su mirada, en la forma en que la nombra, en la ternura con la que habla de ella. Descubrió una verdad científica, sí, pero también una verdad mucho más grande, que el amor verdadero no necesita pruebas, y que un lazo forjado en el alma resiste cualquier golpe del destino. Hoy, cuando el viento sopla suave sobre Ubrique y el atardecer tiñe de oro los campos, Jesulín sonríe con nostalgia y gratitud. Ha vivido, ha sufrido, ha amado, y en ese amor ha encontrado su mayor verdad. Porque hay descubrimientos que duelen, pero también hay verdades que salvan. Y la suya, pese a todo, le ha salvado el corazón. Con los años, Jesulín comprendió que el paso del tiempo no borra las heridas, pero sí les enseña a doler de otra manera. La verdad sobre Julia fue un golpe que partió su vida en dos, pero también una lección sobre la fragilidad de la existencia y la fuerza del amor. En los primeros meses después de conocer el resultado, cada amanecer era un desafío. Se levantaba con el corazón pesado tratando de entender por qué la vida le había puesto esa prueba. A veces salía temprano al campo, caminaba entre los olivos con las manos en los bolsillos mirando al horizonte. El aire fresco le recordaba los veranos de su infancia cuando todo era más sencillo y las únicas preocupaciones eran las corridas y los sueños. Pensaba en su juventud, en cómo la fama lo había llevado tan alto pero también tan lejos de la tranquilidad. Quizá esto sea una manera de recordarme lo que realmente importa, reflexionaba. Y así poco a poco empezó a transformar su dolor en algo más profundo, en sabiduría.
Julia seguía visitándolo, seguía abrazándolo como siempre con ese cariño espontáneo, que no sabe de dudas ni de miedos. En cada visita él encontraba una razón más para seguir adelante. Se dio cuenta de que aunque la ciencia dijera una cosa, la vida le demostraba otra. Porque nada podía borrar los años compartidos, las risas, los juegos, las conversaciones al atardecer. Los lazos de sangre son importantes, pero los del alma son eternos, solía decir a los amigos más cercanos que lo escuchaban con respeto. Y ellos, viendo la paz en su mirada, comprendían que hablaba desde la verdad. Con el tiempo, Julia también fue creciendo y entendiendo la magnitud de aquel episodio. No fue fácil para ella, pero aprendió que el amor de su padre era algo que ninguna prueba ni Eva podía poner en duda. Años después, en una entrevista, dijo algo que conmovió a todos. Mi padre no me dio solo su apellido, me dio su tiempo, su cariño y su vida. Eso vale más que cualquier ADN. Esas palabras se extendieron rápidamente por los medios. Pero Jesulín no quiso hacer declaraciones. Se limitó a sonreír con esa mezcla de orgullo y melancolía que solo un padre puede sentir. En su corazón sabía que el perdón había cerrado la herida, no hacia los demás, sino hacia sí mismo. Había comprendido que a veces la vida no nos roba nada, solo nos enseña que lo que creíamos perder no era lo más importante. Pasaron los años y Jesulín, ya más tranquilo, encontró consuelo en las pequeñas cosas, en los desayunos al sol, en las visitas de sus hijos, en los recuerdos que no duelen, sino que acarician. Se convirtió en un hombre más pausado, más reflexivo. Hablaba menos de lo que había vivido y más de lo que había aprendido. Cuando algún periodista intentaba revivir aquel tema, respondía con serenidad: no busquen escándalo donde solo hubo amor. Porque para él, la verdadera historia no era la del ADN, sino la del amor que resistió a la duda, al dolor y al tiempo. En las tardes tranquilas, sentado en su porche, a veces recordaba aquellos años turbulentos y sonreía. Pensaba en lo frágil que es la vida, en lo fácil que es juzgar desde fuera sin conocer el corazón de los demás. Había aprendido a no guardar rencor ni siquiera hacia quienes difundieron rumores o especulaciones. Cada uno tiene su camino, decía, y el mío me llevó a entender que la verdad más grande está en lo que uno siente, no en lo que otros digan. Julia, ya adulta, siguió manteniendo una relación cercana con él. Lo acompañaba en sus días importantes, celebraban juntos los cumpleaños, y cada encuentro era un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Ella sabía que su padre había sufrido mucho, pero también sabía que había salido fortalecido. En más de una ocasión le tomó la mano y le dijo: «Papá, si volviera a nacer te volvería a elegir». Y él, con los ojos húmedos, solo podía responder: «Y yo a ti, hija mía». Hoy, con el peso de los años y la calma que da la madurez, Jesulín vive en paz. Ha dejado atrás la necesidad de demostrar nada a nadie. Sabe que la vida es breve y que el amor que se da sin medida es el único legado que realmente perdura. A veces, al atardecer, cuando el sol tiñe de rojo, los campos de Andalucía siente una emoción profunda, una mezcla de nostalgia y gratitud. Porque al final, todo lo que ha vivido, incluso el dolor, le ha servido para entender lo esencial que el amor no se mide, se siente. Que ser padre no es un título que se otorga, sino una tarea que se cumple día a día con paciencia, entrega y corazón. En su mirada aún brilla la misma chispa de siempre, pero ahora acompañada de una serenidad que solo los años y las pruebas de la vida pueden otorgar. Su historia, lejos de ser una tragedia, se ha convertido en un testimonio de amor inquebrantable, de esos que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y así, mientras el mundo sigue girando, Jesulín sigue amando en silencio, con la certeza de que aunque el destino le haya mostrado verdades difíciles, también le concedió el regalo más grande, el de seguir siendo para Julia su padre para siempre.